Vamos a estar meditando en algo que pasó en el tiempo de Jesús y que está pasando en este tiempo otra vez. Dice Mateo capítulo 13 a partir del verso 10, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? El Señor Jesús le responde, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, yo les daré más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. ¿Qué se les quitará? Lo que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. El verso 14 dice, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo, decía Isaías, está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Esta fue la respuesta de Jesús. Algo que sucedió mientras Jesús predicaba a las multitudes. Hubo un mensaje claro en el primer tiempo. El Señor, cuando quiere compartir y trajo el Evangelio a la gente de su tiempo, Él les hablaba por medio de ilustraciones. Una ilustración es una comparación. Alguien dijo, solamente una gran idea puede entrar en una mente chiquita por medio de una comparación. Esto era lo que hacía Jesús. En una oportunidad, a mí me descubrieron 2 hernias de disco. Y el doctor Colombo, un viejito, doctor ya grande, un hombre grande, me dice, mirá muchacho, yo tenía 28 años. Me dice, vos lo que tenés son 2 hernias de disco. Y yo lo miraba y no sabía qué era eso. Me dice, mirá, ¿me entendés lo que estoy diciendo? No, la verdad que no, doctor. Bueno, ¿te fijás las masitas merengadas, esas que tienen un relleno blandito? ¿Cuántos conocen esa masita? Bueno, me dice, esa masita es el disco que vos tenés, o sea, es la vértebra, la otra vértebra y el relleno, ese que tenés que es un disco de cartílago, eso sería como la masita. Cuando vos le pones mucho peso, ¿qué hace la masita? Vos la aplastás y el relleno sale hacia afuera. Bueno, el cartílago tuyo, que es ese disco, cuando mucho peso sobresale hacia afuera y a veces se agrieta y eso te pinza el nervio que va para las piernas. ¿Es el dolor que tenés? ¿Y qué pasa con eso? Y eso no tiene arreglo. Me dijo así. Mirá, hijito, me dice, no te operes, porque de los años que tengo de medicina no he visto a alguien que quede bien.
Vas a tener que aprender a trabajar de otra manera o cambiar de trabajo o aprender a hacer fuerza. Pero ese médico logró hacerme entender qué era eso, lo que era la hernia de disco, por medio de una comparación que yo conocía. Jesús hacía eso. Él usaba una comparación como, por ejemplo, cuando un hombre construye su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan esa comparación que hizo el Señor? Y el que construye su casa sobre la arena, ¿cuál de las casas permaneció? La que estaba sobre la roca. Luego le dijo el Señor, cuando alguien pone un parche en la ropa, el parche tiene que ser viejo, lavado o una tela usada, porque si pone un parche de tela nueva en un pantalón, un vestido, lo que sea, que ya ha sido lavado, lo puede quedar muy bonito, pero cuando lo lavó ese parche se achica porque la tela nueva encoge y le queda todo arrugado ese pantalón o se termina rompiendo más que antes. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Porque es una comparación. El Señor le dijo, nadie puede poner vino en un odre nuevo. Está hablando de cómo se conservaba el vino en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el vino fermenta y se usaba en unos cueros. Y si vos le pones vino nuevo a un cuero viejo, ese vino va a entrar a fermentar y el cuero se va a romper y se va a perder el vino y el cuero, le dijo. Entonces esas comparaciones eran fáciles. Y la gente entendía lo que Jesús les quería decir. Pero en una oportunidad comenzó la gente a criticarlo. Aparecieron los religiosos diciéndole, no, nada que ver. Lo que vos estás diciendo me parece que te está chiflando el moño, como decimos hoy. No es tan así. Y es más, cuando lo veían hacer milagros, hasta se atrevieron a decir, vos tenés ese poder que vos tenés es porque lo usás, es un poder diabólico, eso lo hace por medio de Satanás. Y el Señor dijo, basta, se terminó. Esta gente no me quiere oír, no quiere escuchar. Han cerrado sus oídos. Les hablo con paciencia, les busco con pajaritos, con abejas, con ovejas, con pescados, con trigos, le hago comparaciones, pero no me quieren escuchar. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces el Señor dijo, el mensaje lo tengo que predicar igual. Tengo que cumplir con mi Padre y transmitir lo que Él me mandó a decir. Pero de un día para otro, eso es Mateo capítulo 12. Hasta el capítulo 12 va a encontrar ilustraciones en Mateo, pero comienza el capítulo 13 y se les terminó. Porque ahora comenzó a hablarles dice la Biblia, parábolas. Esta parábola es una historia que hay que descifrar. Ya no es una comparación, es como una historia que se asemeja, que tiene como un acertijo, donde la gente no entendía nada. ¿Y sabe lo que él decía? El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, lo que diríamos hoy, el que entiende, entiende. Chao. Así era el Señor. Y uno puede decir, estas cosas las descubre. ¿Le cito la Biblia? Porque decir, ¿cómo? Si el Señor vino a predicar y los amó a todos, pero llegó un momento que Él les dijo, basta, se termina. Yo les voy a hablar, pero con acertijos. Los mismos discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas a la gente así? ¿Por qué no les hablas claro? ¿Y vio lo que leíamos? El Señor les dice, porque a ustedes se les ha dado de parte de mi Padre el poder entender lo que digo. Y cuando yo hablo una parábola, en primado se las voy a explicar. Así lo hacía el Señor. Porque ustedes que me han querido oír, ustedes merecen entender. ¿Qué está diciendo el Señor?
cuando habla de que no entendían o no oían, en el original se usa una palabra, no querían oír deliberadamente. O sea, se negaban a escuchar. ¿Cuántas veces nos pasa que aconsejamos a alguien? Le decimos, vos tenías que hacer esto, y al rato, ¿qué lo vemos haciendo? Lo mismo que hace siempre. Y vos decís, bueno, pero este no me escuchó. Y le decís, ¿por qué estás haciendo esto? Y viste cómo estoy. Y pero si te digo, ¿por qué no me escuchás? Entonces uno le vuelve a explicar, lo vuelve a aconsejar, parece que le entró la ficha. Pero al rato lo ve haciendo lo mismo. Decimos, sí, no te digo más. ¿No? Pasa. Bueno, el Señor Jesucristo le dijo, no voy a dejar de hablarles, pero ahora ya no les hablaré. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Fíjese, Isaías dijo en Mateo capítulo 13, verso 14, dice, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan, esto el profeta lo dijo casi 700 años antes, él viendo el tiempo de Jesús, y dijo, de esta manera se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Dios mismo hablando. Cuando vean lo que hago, no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y no es que no pueden oír, no quieren oír. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. El que cierra los ojos y dice no puedo ver, ¿qué le decimos? Abrí los ojos. Pero si cierra los ojos y después dice no puedo ver, es como que te está tomando el tiempo, ¿verdad? Dice, han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Todo el que está roto, todo el que está luchando en la vida, el Señor ha permitido por medio de Cristo darle la oportunidad de un nuevo nacimiento. Nacer otra vez. Esto está en el Evangelio, no es un Evangelio nuevo. Hace 2000 años que se predica esto y Cristo vino para esto y la iglesia primitiva lo predicó. Luego los hombres fueron reformando el mensaje y llevándolo para sus propios intereses. Comienza en el siglo III ya totalmente desmadrado, hasta que el Estado se casa con la iglesia y todo es realmente la iglesia la usan para sacar dinero, para encumbrarse, para estar gobernando el mundo. Entonces fue una manera de gobernar. Aquellos, la gente, los poderosos de ese tiempo, vieron la religión como un modo de gobierno, y esto comenzó a partir del siglo III, en el año 300, hasta el 1500, que Dios levanta a un varón. Y siempre lo decimos, este hombre se llamaba Lutero. No somos luteranos, pero sí este hombre Dios lo levanta y él trae el mensaje de la gracia. Este mensaje que estamos hablando, que Cristo murió por nuestros pecados y Él quiere hacernos nacer de nuevo. En ese tiempo se vendían indulgencias de parte del Vaticano porque eran tal vez unas hojas como certificados de los cuales el Papa allí con su firma daba una indulgencia de tantos días que podía pecar sin consecuencia. Pero esto tenía un costo para poder construir en ese tiempo lo que hoy es el Vaticano. Y esto se vendía, las indulgencias, por una buena cantidad de dinero. Entonces mucha gente compraba estos certificados y los guardaba. Decía, gracias a Dios, ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo mandarme la que quiera. Estoy perdonado por 1240 días. Es un número bíblico que lo usaban para esto. Entonces,
esos eran vendidos por la iglesia hasta que llega en el 1516, 17, allí aparece Lutero y comienza a estudiar el libro de Romanos, comienza a volcarse a la Biblia, comienza a entender las Escrituras. La Biblia no estaba escrita en el idioma de la gente, solo se conservaba en ese tiempo en hebreo, se conservaba en griego y en latín, mayormente en latín, y era conservada por el clero. Entonces este hombre tenía acceso a las Escrituras y comienza a leer el libro de Romanos y se da cuenta que todo esto es un error, que hay que volver a la Escritura, porque Cristo es el único que nos hace libres. Entonces Lutero dice esto y llora y lee el capítulo 1 de Romanos y llega al verso 17, dice que le llevó varios días leer eso porque no podía parar de llorar cuando llegaba al versículo 17, solo el justo por la fe vivirá. Y cuando esto lo encontró, se revolucionó su cabeza y comenzó a predicarle esto a sus paisanos, a la gente campechana de su tiempo, y comenzó a ver los milagros de Dios en esas vidas. Gente siendo libre, gente atada a la brujería, por los demonios, por tantas cosas, comenzaron a ser libres. Pero hubo alguien que lo empezó a perseguir porque iba en contra de los intereses de los poderosos. Y esto, entonces se vuelve a cumplir lo que dice la palabra. Gente que oye porque está necesitada y quiere de Dios, y gente que no le interesa porque no le conviene. Y es lo que está pasando hoy. La gente de ese tiempo, los fariseos, no les convenía el mensaje de Jesucristo, porque Él venía a hablar de Dios, que Dios se comunica con el hombre, y ellos tenían un templo, y estaba el templo establecido y una clase sacerdotal de la cual ellos vivían, y se mantenían de eso, y ellos cobraban, y tenían grandes riquezas y grandes réditos a través de todo eso. ¿No es eso lo que está pasando hoy? Pero Cristo hoy es el mensaje de Dios, que Él nos hace libres. Y no importa lo que hayas hecho y dónde estés metido, Dios te hace libre. Así estés en la droga, en el ocultismo, así seas un banda, aún seas un brujo. El Señor hoy te hace libre y tiene libertad para darte, porque al que Él hace libre es verdaderamente libre, dice su palabra. No tienes que pagar nada, no tienes que dar nada. Como decía Julián, esto es para el que cree. Dice la palabra que Jesucristo dijo, esta gente no tiene que entender, no quieren entender, no van a entender. Solamente se le fue dado el conocimiento a los que querían oír. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser pobres puede ser una persona muy adinerada, pero de pronto ha probado de todo en la vida y nada lo satisface. Y muchos la única opción que ven es quitarse la vida. Esa gente es muy pobre en su espíritu, muy pobre. Ya no quiere más nada, llegó a un techo o a un pozo. Pero el Señor dice, esos que se dan cuenta que necesitan a Dios, a esos dice, benditos, porque para ellos es el reino de los cielos. Para esa gente. Todos los que estamos aquí nos dimos cuenta que necesitamos a Dios.
Por eso estamos acá. Por eso el Señor nos añadió a su iglesia, porque somos iglesia de Cristo. Todos los que estamos acá tenemos una historia. Todos tenemos una historia que contar. Algunos evidente, algunos quizás trastornadora, como lo que escuchábamos hoy. Pero todos los que están aquí sintieron que necesitaban al Señor. Y si hay alguno que vino por primera vez o está entre nosotros y tiene esa hambre y ese deseo de ser transformado, no arreglado, nacer de nuevo, es la propuesta del Evangelio. El Evangelio no es para que te vaya bien alguien toda la vida. Nosotros predicamos este Evangelio diciendo: tienes una necesidad, ven a la iglesia que vamos a orar por vos. Estás enfermo, vení que vamos a orar por vos. No tenés trabajo, vení, vamos a orar por vos. Y algunos le ponían: y si dejas una ofrenda, Dios te va a bendecir. Pero el mensaje del Evangelio es que a Dios le plació poner su plenitud dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, dice la palabra que yo recibo la plenitud de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, recibo sanidad, recibo liberación, recibo esa bendición económica que necesito para mí, mi familia, recibo paz en mi casa, recibo todo lo que bueno de Dios viene en Cristo. Cristo es plenitud. Yo no tengo que... muchos quieren el beneficio, pero no a Cristo. Esto no funciona así. Si yo quiero cambiar mi vida, tengo que morir y nacer de nuevo. Morir a esta vida y nacer de nuevo. Yo me gozo. Me pongo feliz cuando veo los testimonios de gente que pasa por acá. Y no todos dicen lo mismo, porque todos tienen una historia diferente. Pero en todos es lo mismo. Cristo en ellos. Cristo en ellos. Cristo transformando su vida. Esta gente llegó a decir: esto que predica este muchacho de Nazaret, que era Jesús, es un nuevo movimiento que se levantó y en cualquier momento, así como se levantó, así se va a terminar también. Es lo que decían. Así comenzaron lo más suave que dijeron, pero hasta que un día dijeron: lo que haces vos lo haces por el poder del diablo y le estás lavando la cabeza a la gente y por el poder de Satanás echa fuera demonios. Jesús dijo: esto que dijeron ya pasó toda raya. Porque están atribuyendo el poder de Dios que está en mí a Satanás. Y Satanás no se divide contra sí mismo. El diablo no puede echar fuera al diablo. Y si yo echo fuera por el dedo de Dios a los demonios, entonces el Señor está entre ustedes por medio de mi persona. Ahora, esto que han dicho es una blasfemia. Y esta blasfemia no les será perdonado. Ustedes pueden hablar cualquier sandez de mi vida, del Padre, pero del Espíritu Santo no. No se les será perdonado ni en esta vida ni en la próxima. No hay perdón para el que hable contra el Espíritu Santo. Ahora se repite la historia. ¿Quién decía esa cosa? Los religiosos. Si hay algún religioso acá, observe. Piense, mire, pero no hable. ¿Sabe por qué? Porque te puedes encontrar blasfemando, atribuyendo lo de Dios al diablo. Y eso sí que no se te va a perdonar. Han dicho de nosotros: tengan cuidado con eso, porque predicamos el Evangelio de la gracia. Este Evangelio lo predicó la iglesia. El hombre lo distorsionó hasta que Dios levantó uno en la Edad Media que volvió a decodificar el mensaje del Evangelio.
Pero ahí el diablo levantó de vuelta distintos puntos de doctrina y levantó un Calvino, levantó un Arminio, levantó otros más y se dividieron ahora por distintos puntos de doctrina y ahí comenzaron los distintos nombres de las iglesias. Iglesia Pentecostal. Bueno, el pentecostalismo vino hace 100 años atrás nada más, pero ahí vino el bautista, el otro, el presbiteriano, el luterano y distintas ramas. Pero el diablo consiguió dividirlos de vuelta. Pero el Señor en este tiempo está levantando un ejército en todo, mayormente en este cono sur de Argentina, donde en todo lugar están hablando de lo mismo. Gracia, gracia salvadora, gracia redentora para todo el que quiera venir, para el soltero, para el casado, para el viudo, para el separado, para todos. Todos se incluyen en la gracia del Señor. Pero esto para algunos religiosos no. Tengan cuidado, cuídate vos de no hablar. Y si hay algún religioso, cuidado, yo te aconsejaría que más vale observar, investigar, pero no de ninguna opinión, porque puede ser que caigas en el pecado de blasfemia. Sabemos que Cristo está en este lugar y en nosotros. Y y por mano de Él hemos hecho todas estas cosas. Bendito es Dios. No te estamos condenando, pero sí te decimos, aprovecha esta oportunidad, porque es para todos. Agua de vida para todos. Vuelvo a decir, para delincuentes, para expresidiarios, para lo más bajo, para la escoria de la humanidad, para aquel que ha sido tal vez descartado del resto, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, el deseo de salvarte. Ese es Cristo. No hay nadie que haya caído tan bajo que no pueda alcanzar la gracia del Señor. Y a vos te dice el Señor que podés nacer de nuevo y comenzar una nueva vida de cero, pero ahora con Cristo en tu vida. Y esa es la transformación. Esa es la transformación. Donde ya no será con tu fuerza. Ahora es Cristo en vos. Lo que nunca pudiste dejar y vencer, Cristo lo va a vencer en vos. Porque es Él y solamente Él. Y no es por mérito propio. Y lo que nunca entendimos nosotros los religiosos, porque yo tengo 60 años y me crié en una iglesia desde que nací, es que nunca se trató de nosotros. Nunca. Se trató de mí, de cómo yo me porte y de lo que yo hago y lo que yo alcance y lo que yo busque. Se trataba de lo que hizo Él, de lo que Él hizo en la cruz. Yo soy salvo por Él y soy libre por Él y no tengo que hacer nada, solamente recibirlo en mi corazón y aceptarle la propuesta de nacer de nuevo. Él va a tomar mi vida y Él va a ordenar mis pasos, porque ahora que soy cristiano y me bauticé, ¿qué va a pasar conmigo si no puedo portarme bien? Dice el Señor, Él al que toma por hijo lo disciplina. ¿Y sabe qué es la disciplina? Nosotros decimos, ¿dónde está el nene? Está en disciplina. Le hemos dado a esa palabra, le hemos dado la interpretación de que disciplina es castigo. Y nunca fue eso. Acá tenemos entrenadores. Ivancito por allá es un entrenador, tiene escuelitas de fútbol. Y él tiene una disciplina con los niños. No puede comer esto, tiene que comer esto, tiene que acostarse a tal horario, tiene que estudiar, tiene que hacerle caso a su mamá. Es una disciplina y el nene empieza a trabajar y a caminar y a aprender y a vivir en esa disciplina.
no es un castigo, es un orden de vida. Y dice que a todo el que recibe por hijo, el Señor lo disciplina. ¿Qué significa? Le ordena la vida. Un atleta no se puede acostar a las 3 de la mañana. Un atleta se tiene que acostar, cenó livianito y se acostó, porque al otro día no se puede levantar a las 11 de la mañana. Se levanta a las 6, las 7 para hacer sus primeros ejercicios, desayunar sano, luego tiene que seguir haciendo ejercicio, luego tiene que ocuparse en estudiar porque también tiene que desarrollar. O sea, se le hace un programa de vida o no. Hay muchos chicos que han ido a clubes grandes, a Buenos Aires, y ahí cuando llegan, esos muchachos o muchachitos no hacen lo que quieren, no van de joda. Ellos van a un entrenamiento para ser el mejor. Así es cuando nuestro Padre Celestial nos toma como hijos, dice la Biblia, que Él nos entrena, nos disciplina. Hebreos capítulo 12, a partir del verso 5, dice: nuestros padres nos enseñaban y nos disciplinaban conforme a lo que ellos entendían, para lo mejor. Pero nunca se ha oído de un padre que no eduque a sus hijos. El Padre de los padres, el mejor, cuando Él nos tomó como sus hijos. Dice que Él nos empezó a disciplinar, a corregir, a entrenar y a ordenar nuestros pasos. Y dice la palabra: y si se os deja sin disciplina, si el Señor no te corrige o no te corrigiera, entonces no sos hijo, sos un allegado a la casa nada más. Yo a mis hijos, dentro de todo lo que pude, los ordené. Les enseñé a saludar, les enseñé a comportarse en la mesa de una familia que visitábamos. Le enseñé a guardar silencio cuando estaban hablando los mayores. Todas esas cosas que hemos hecho los padres quizás de otro tiempo y lo de hoy también. Y si había que dar un cinto, también se lo di porque no se lo negué. Era buenazo para eso. Y yo les decía: no me busque porque sabe que soy re bueno para esto. Y lo hice. Por eso están todos traumados, ¿vio? No hay trauma, porque yo no lo hice con bronca. Mi papá me dijo una vez: hijo, el chilo que usted le niega a su hijo, otro se lo va a dar. Pero no con la intención suya, sino con bronca y por venganza. Lo que usted no haga con su hijo, otro se lo va a dar, la vida se lo va a dar. Entonces yo tuve, y siempre me acordé de eso, y corregí a mis hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial crees que te va a dejar así como sos? Él te va a disciplinar. Dice: no menosprecies la disciplina del Señor, porque Él a todo el que toma por hijo, lo disciplina. A todos. Descansa en el Señor. Descansa en Cristo. Él es el que te transforma. Él es el que te enseña. Él es el que te lleva. Nunca se trató de vos. Se trata de Él. Por eso no te podés perder, porque no depende tu salvación de vos. Dependió de Él y lo que Él hizo en la cruz. Y mi papito celestial tiene esa habilidad que las ovejas nadie se las puede quitar de su mano. ¿Sabían? Nadie le puede arrebatar las ovejitas que Él tiene en su mano. Nadie se las puede quitar. Y también dice la palabra que los hijos pródigos tampoco se le pierden. ¿Habrá acá algún hijo pródigo? ¿Alguien que estuvo y se fue y ahora está queriendo volver? Nadie de los hijos pródigos se le queda afuera. Ese es nuestro papá Dios. Por eso, y con esto cierro, Mateo 5:6 dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no está hablando de la justicia. La justicia del hombre, ¿sabe qué?
cuando el hombre dice por los medios, queremos justicia. ¿Saben lo que quiere? Es venganza, no justicia. Porque si realmente operara la justicia, sería imparcial. Pero la justicia que reclamamos nosotros, que al otro le pase lo que me pasó a mí. Y que pague y ojalá se pudra ahí. Eso sería justicia para mí. Pero eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios que es que Él pagó el precio del más vil de los malos y pecadores. Él pagó el precio. Y su saldo quedó pagado. Incluso, dice la Biblia, el historial y los cargos que habían contra ese hombre, esa mujer, fueron quitados del medio y clavados en la cruz. Allí quedó cancelada su deuda para todo el que quiera. Esto es gracia, favor que nadie se merece. Lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo, por eso es que no depende de mí, depende de lo que Él hizo. Y si Él me perdonó, ¿quién me puede acusar? Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Hay que aprovechar este tiempo de moratoria. Es una moratoria que hay con el cielo, donde el mismo Hijo de Dios fue el que saldó y pagó el precio. Esta moratoria tiene un término, como toda moratoria. Ya pronto se termina. La puerta de la gracia se va a cerrar. No creas que esto es una revolución de un golpe de suerte que alguien tuvo. No, Señor, esto es Dios dándole las últimas oportunidades a aquellos que han de ser salvos. Y si el Señor te trajo acá, es porque te quiere salvar. Oramos al Señor. ¿Se entendió? Dijo alguien. Entonces, ¿para qué vamos a seguir alargando? Ya hace rato que estamos aquí. Vámonos a la casa. Pero vamos pensando en la palabra del Señor. Gente que se negó a escuchar. ¿Qué le pasó? Que el Señor le cambió el mensaje. No el mensaje, sino la forma de hablarles el mensaje. Y les comenzó a hablar en parábolas, ya no le entendían. Hasta los mismos discípulos del Señor le dijeron, ¿por qué les hablas así? No te entiende nadie, ni nosotros. Porque al que quiere oír, se le dará más entendimiento. Pero al que no quiera oír, al que diga esto es un movimiento, ya pronto se les va a pasar, a ese lo poco que tiene, el diablo se lo va a quitar. Porque no es Dios el que te lo quita. Dice la Biblia que vino el enemigo y le arrebata el poco conocimiento que tiene. Y se queda seco. Aprovechemos este tiempo, todos los que estamos acá, todos los que estamos acá. Hay una decisión que tomar, es Cristo, Cristo en mí. No hay otra cosa. De esto se trata la vida. Filósofos deliberan y se juntan para poder llegar a cuál es el sentido de la vida. ¿Lo han escuchado? ¿Cuál es el sentido de la vida? Cristo en nosotros. Miren qué sencillo, Cristo en nosotros es el sentido de la vida. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. He hablado tu palabra, Señor. Aquí, Señor, hay muchos que quieren escuchar, que anhelan escuchar. Por eso están aquí. Yo te pido que reveles tu palabra y el mensaje de la cruz con más profundidad, porque lo prometiste, Señor, me lo has hecho decir, y así será por tu palabra. Un pueblo que se endureció y no quería oír y cerraron sus ojos para no ver. Señor, ese pueblo te adoraba de labios, pero su corazón estaba lejos de ti. Pero nosotros te amamos. Somos sensibles a tu voz. Señor, somos sensibles a tu espíritu. Nos quebramos cuando escuchamos de ti porque te amamos, Señor. Yo te pido, Padre, que si alguien tiene que nacer de nuevo, le des el tiempo suficiente para hacerlo. Tu palabra hoy, Señor, ha sido predicada. Llévala hasta donde tengas que llevarla. Y aún por las redes sociales, Señor. Llévala al corazón que tenga que escuchar esta palabra.
que hay un tiempo de escuchar, hay un tiempo de oír, y que si cerramos nuestros oídos, se cerrará la provisión también. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, gracia y paz.